Ya vamos a dar inicio a nuestra tercera charla de este ciclo titulado Realidad COVID-19 y quisiera darle la bienvenida formalmente a la kinesióloga Daniela Barahona y también agradecerle su colaboración. Ya nos conocíamos desde antes, nos había ayudado en la sociedad científica a realizar una charla también, en la que también expuso sobre pacientes oncológicos, así que un agrado nuevamente tenerla participando en estas charlas. Así que la dejo el micrófono abierto. También recordarles que tienen que mantener sus micrófonos apagados y que al finalizar la charla vamos a abrir un espacio para que puedan dejar sus preguntas y contestarlas. Vamos a estar atentos también al Facebook, a las preguntas que surjan de ahí. Así que todo lo van dejando en los comentarios y al final lo resolvemos. La dejo con el micrófono abierto para que pueda iniciar. Super, Nati, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes a este webinar organizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Kinesiología de la Universidad de Concepción. Muy orgullosa de la labor que están realizando actualmente, así que nada, agradecer solamente y poder contribuir un poco a lo que se quiere lograr más de charla, sino que poder incorporar un poco algunas temáticas por el contexto de pandemia a todos los estudiantes de kinesiología y a todos los asistentes. Así que muchas gracias a todos los que están oyendo esta charla. ¿Ya? A continuación vamos a ver un poco las repercusiones de la pandemia en el paciente oncológico. ¿Ya? Como dijo bien Nati, mi nombre es Daniela Barahona, kinesióloga y actual coordinadora del estamento de kinesiología infantil del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Guillermo Gran Benavente. Vamos a ver si avanza esto. Estoy teniendo problemas con el avance de la diapositiva. Ahí sí, perfecto. Bueno, los contenidos que vamos a revisar el día de hoy son presentar la evidencia actual con respecto a las patologías oncológicas tanto adulto como pediátrico y su afección dentro del contexto COVID, ¿ya? Importante recalcar que yo me desempeño en el estamento de kinesiología infantil, así que más o menos me voy a dirigir hacia esa población, no obviando obviamente que toda la evidencia existente es extrapolada a la población adulta. También voy a presentar el rol kinésico en el tratamiento de pacientes oncológicos pediátricos en tiempos de COVID y también una forma de ocuparnos de esta actual problemática es la utilización de herramientas tecnológicas como la telesalud, en este caso la teleoncología. La presente evidencia con respecto a COVID y oncología tenemos que partir desde la base. ¿Qué es este nuevo virus? ¿Cómo se va a darle pelea, por ejemplo, a nuestro sistema inmune? Y es por eso que tenemos que partir desde esta base. Nosotros tenemos que SARS-CoV-2 es un nuevo virus que tenemos que enfrentarnos y esta labor de enfrentamiento la tiene nuestro sistema inmune. Un sistema inmune adecuado tiene la forma de poder luchar contra este virus y poder lograr una memoria inmunológica dentro de unas 2 semanas más o menos de la evidencia que se tiene manejo. Entonces, para poder realizar esta memoria tenemos que tener un sistema inmune adecuado. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos este sistema inmune por ejemplo, adecuado? Tenemos que a la deficiencia de este sistema inmune, podemos lograr que no se logre una buena limitación de esta replicación viral y pueda dañar los tejidos, que es el caso que nos presenta la Asociación Chilena de Inmunología en este gráfico en los pacientes oncológicos. Pero ¿cómo definimos nosotros el concepto de inmunosupresión o inmunodeficiencia? Se define como un debilitamiento del sistema inmune, reducción de capacidad de combatir estas enfermedades y causante
la causa de esta inmunosupresión se debe más o menos a ciertas patologías o trastornos, que en este caso el contexto de oncología es parte de las causas, como cáncer, estados de nutrición y algunos tratamientos como el uso de medicamentos contra el cáncer, radioterapia y trasplante. Pero su afección no se da de la misma forma en todos los tipos de cáncer. Las neoplasias hematológicas se manifiestan como una afección directa, propia de las características de este tipo de cáncer, a diferencia de los tumores sólidos, que tenemos que es una afección directa del tratamiento antitumoral que tienen este tipo de cáncer. Ahora, ¿cómo logramos un poco definir la asociación que tienen estos pacientes oncológicos con el COVID? Ya han salido estudios que manifiestan su relación, y ya en un estudio retrospectivo hablan de que estos pacientes oncológicos tienen esta particularidad de ser más susceptibles a agentes patógenos, respiratorios y a la neumonía grave. Otro estudio manifiesta que son los pacientes con leucemia, linfoma o mieloma o trasplantados de médula ósea podrían ser especialmente vulnerables a COVID-19. Otro estudio manifiesta que los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo a generar eventos graves y pueden deteriorarse más rápidamente que los pacientes sin cáncer. Ahora, ya sabiendo que tenemos evidencia que manifiesta esta relación entre paciente oncológico y COVID, vamos a poder detallar un poco más acerca de la evidencia que existe actualmente. Por ejemplo, en la revista de Annals of Oncology tenemos que un estudio de cohorte retrospectivo habla de las características clínicas de los pacientes con cáncer infectados con COVID-19. Este estudio analizó pacientes con cáncer con COVID-19 confirmado por laboratorio de 3 hospitales designados en Wuhan, China, y se realizaron estos análisis desde enero del 2020 al 26 de febrero del 2020. Características de los pacientes incluidos, tenemos que el N de esta cohorte fueron de 28 pacientes con cáncer infectados con COVID-19, el 60.7% de ellos era de sexo masculino y la mediana de edad de 65 años. Las características clínicas más frecuentes que se vieron en esta cohorte fueron fiebre, tos seca, disnea y linfopenia, y que más que nada se asimilaba mucho a los pacientes que actualmente tienen COVID-19 positivo, pero no presentan cáncer, y los especiales más que nada de esta cohorte fueron el aumento de la PCR, la anemia y la hipoproteinemia, que son estos dos últimos factores característicos de un estado de desnutrición. Los hallazgos de tomografía computada también se mostraban bastante similares a los pacientes sin cáncer, como la opacidad de vidrio esmerilado y consolidación irregular. De esta cohorte, el 53.6% progresaron a una enfermedad de coronavirus de estado grave, presentando eventos severos. En este estudio mostraron que el término de eventos severos eran aquellos eventos que provocaban que el paciente se pudiese dirigir a una unidad de paciente crítico, conexión a ventilación mecánica invasiva y o producción de fallecimiento del paciente. En base a eso, la tasa de mortalidad que se presentó en esta cohorte fueron de 28.6%. Ahora, este estudio también determinó dos situaciones que mostraban un aumento significativo a presentar eventos graves. Por ejemplo, uno de ellos es el tratamiento antitumoral dentro de los 14 días desde la confirmación diagnóstica de COVID positivo. Pacientes que mostraron un peor contexto clínico, mostrando menor probabilidad a tener libres de estos eventos severos, eran aquellos que tenían tratamiento dentro de estos 14 días desde la confirmación diagnóstica. Tenían un peor estado clínico que aquellos que solamente tenían un tratamiento posterior a estos 14 días desde la confirmación diagnóstica. Eso por una parte.
La segunda situación era más que nada mostrar a aquellos pacientes que al ingreso con una tomografía computada mostraron un patrón de consolidación irregular. Aquellos pacientes que ya al ingreso mostraban este patrón tenían menor probabilidad de estar libres de estos eventos severos, a diferencia de aquellos que al ingreso no presentaban este patrón, tenían mayor probabilidad de estar libres de estos eventos severos. Limitaciones del estudio, lo más demarcado es el pequeño tamaño de la muestra, la heterogeneidad, ya que no se pudo establecer un tipo de cáncer específico en el estudio, y la no inclusión de factores importantes como el estadio tumoral. Un análisis descriptivo detalla que el 70% de los pacientes analizados eran de estadio 4, ¿ya? Entonces era más que nada que ese factor fuese analizado en posteriores estudios, lo cual se hizo. Tian y colaboradores analizaron en un estudio de cohorte multicéntrico retrospectivo factores de riesgo de gravedad en pacientes con cáncer y COVID positivo. Estos pacientes fueron incluidos todos los pacientes adultos con cualquier tipo de tumor sólido maligno y neoplasia hematológica en 9 hospitales de Wuhan, China, con COVID confirmado entre 13 de enero al 18 de marzo. Y se compararon pacientes con COVID-19 con o sin cáncer, y a su vez pacientes con cáncer y COVID graves y no graves. Los pacientes incluidos en esta cohorte fueron 13.077 pacientes con COVID positivo, de ellos 232 pacientes con diagnóstico de cáncer, y para hacer una comparación estadística, se eligieron 519 pacientes sin cáncer para que se pudiera hacer un emparejamiento estadístico. Los factores de riesgo similares en esta población, tanto pacientes con o sin cáncer, eran la edad avanzada, una interleuquina 6 elevada, una procalcitonina elevada, un dímero D elevado y presencia de linfopenia. Factores de riesgos específicos de los pacientes con cáncer para generar un estado más grave de COVID eran el estadio tumoral avanzado, un factor tumoral de necrosis alfa elevado, un péptido natriurético elevado, que es un indicativo de insuficiencia cardíaca, linfocitos T, CD4 positivo específicamente, disminuidos, y una relación albúmina-globulina disminuida, que también es un indicador de estado de desnutrición. Una de las conclusiones de este estudio permitió analizar que los pacientes con cáncer tenían más probabilidad de tener COVID-19 grave que los pacientes sin cáncer. En otro estudio, ya en un estudio observacional prospectivo, se analizó la mortalidad por COVID en pacientes con cáncer que reciben quimioterapia u otros tratamientos contra el cáncer. Este fue un proyecto de monitoreo de cáncer y coronavirus del Reino Unido que se realizó entre el 18 de marzo y el 26 de abril. Las características de los pacientes fueron que se analizaron 800 pacientes con cáncer y COVID positivo sintomático. El 52% de estos pacientes fueron catalogados de COVID-19 leve, y el 28% de ellos fueron pacientes fallecidos. O sea, fallecieron el 28% de la cohorte original. Los factores de mortalidad que analizó este estudio observacional fueron la edad avanzada del paciente, de sexo masculino, y la presencia de comorbilidades como la hipertensión y la enfermedad cardiovascular. Los tipos de tratamiento antitumorales que también se analizaron fue la inmunoterapia, la terapia hormonal, la terapia dirigida y la radioterapia. De las conclusiones que pudieron sacar de este estudio observacional prospectivo fue que la mortalidad por COVID en pacientes con cáncer parece deberse principalmente a la presencia de una edad avanzada, de un sexo determinado y la presencia de comorbilidades. Pero no se pudo establecer una diferencia significativa entre el tratamiento y la presencia de tratamiento de cáncer
tenga mayor riesgo de mortalidad por la enfermedad de COVID versus aquellos que no reciben un tratamiento activo. Eso por una parte de la evidencia que se tiene en pacientes adultos y COVID. Ahora, ¿qué pasa con el paciente pediátrico? Hasta ahora pocos informes describen un impacto de la población pediátrica por COVID-19. Solo en revisiones sistemáticas de la literatura detallan que menos del 5% de estos casos son diagnosticados con COVID-19. Y a menudo presentan una enfermedad más leve que los adultos. Especialmente en el paciente oncológico pediátrico, según la literatura, de no ser más vulnerables que otros niños a la infección o a la mortalidad resultante por SARS-CoV-2. No se conoce la tasa de portadores asintomáticos actual por SARS-CoV-2 en la población general. Y en un estudio de la población de Nueva York, 120 pacientes pediátricos asintomáticos con cáncer, solamente su tasa de positividad fue de un 2.5% a comparación de sus cuidadores asintomáticos, que fue de un 14.7%. La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más frecuente en la población pediátrica y se han reportado pocos casos de COVID positivo en esta población, presentando síndrome respiratorio leve a moderadamente grave, pero surgiendo algunos informes de infecciones graves y resultados fatales. Entonces, resultado de la evidencia existente, de los estudios existentes, con todas las temáticas abordadas como características clínicas, factores de riesgo y comorbilidades, morbimortalidad, todavía estamos en pañales. Aún falta mucho por conocer con respecto a la evidencia. Mientras vaya pasando la pandemia, vamos a sacar estudios de mayor calidad metodológica y pendientes más que nada especificar en datos con respecto a tipo de cáncer relacionado con mortalidad, relacionado con estado de COVID, leve, moderado, severo, entre otros. Ya habiendo evidencia, las sociedades científicas, las recomendaciones de expertos empiezan a aparecer para poder guiar la práctica clínica de todos aquellos que abordamos esta población. Como recomendaciones generales, es importante tener en cuenta que las experiencias que se van a dar a conocer son experiencias existentes y anteriores en población adulta de países que ya vivieron por lo que estamos viviendo nosotros ahora. Aún no se ha acabado la pandemia a nivel mundial, entonces todo esto es un aprendizaje constante. ¿Qué dicen los expertos y la evidencia? Que ¿dónde se deberían tratar estos pacientes? En las unidades de paciente crítico. Súper relevante para seguir un monitoreo constante de estos pacientes. Y necesidad de extremar medidas de protección, ya que nos vemos enfrentados a un contexto clínico que muchos hospitales tienen población adulta e infantil en la misma hospital. Hay posibilidad de generar contaminación cruzada si es que el personal no sabe utilizar los elementos de protección personal adecuadamente. Y también tenemos el contexto de que también toda la redistribución de recursos se está yendo a poder paliar lo que está provocando la pandemia. Entonces, súper importante para la población oncológica extremar medidas de protección. Con respecto a otras medidas y recomendaciones, súper importante recalcar que no todo es COVID, sobre todo en la presencia de algunos síntomas respiratorios y fiebre en la población oncológica, así que es súper importante no olvidar ese tema. También el equipo debe discutir la interrupción temporal de la terapia contra el cáncer por sospecha o confirmación de COVID-19. También medidas para reducir la infección por SARS-CoV-2 y buena higiene de mano, distancia física, el buen uso de los elementos de protección personal son medidas que son aseguradas más que nada para la prevención de este riesgo de infección. También el considerar los riesgos y beneficios de modificar las terapias contra el cáncer debido al COVID-19. También tocar un tema muy importante, el suministro de sangre y la disponibilidad de donantes de células madre y médula ósea. Y involucrar a los servicios de cuidados paliativos en la planificación de estas contingencias por pandemia. El paciente oncológico pediátrico en sí también tiene algunas recomendaciones para este contexto pandémico. Es el límite de acceso a las salas y espacios clínicos a un solo padre y proporcionar información de COVID-19 para pacientes
o cuidadores. En ese caso, la educación se está dando muy importante para tenerlo como súper en claro que las medidas preventivas van a ser lo que más ayude en esta etapa. Con respecto al tratamiento de quimioterapeutas, la evidencia recomienda la reducción moderada de la quimioterapia y la prolongación del intervalo de ciclos, y un estudio determinado recomienda evitar la quimioterapia intensiva en pacientes con leucemia en remisión. Con respecto al seguimiento, también es súper importante las recomendaciones de retrasar el tiempo de revisión de los casos si no hay molestias especiales. Ahora, si es que el paciente presenta exámenes no estables, es súper importante que se mantenga una comunicación constante con el equipo de médicos tratantes. Y con respecto al equipo quirúrgico o a las cirugías que se pueden realizar actualmente, se está recomendando considerar hacer un triage de los casos clínicos y racionamiento de los recursos y de los casos en cirugía en cáncer. Los procedimientos electivos actualmente se encuentran suspendidos y, sobre todo en cirugía de cáncer, los tumores benignos de bajo grado y de bajo riesgo metastásico deben retrasarse y revisarse dentro de un plazo planificado. Para las personas más que nada que quieran involucrar un poco en la parte médico-quirúrgica y cáncer y cirugía, hay un estudio, más que nada estudio de consideraciones de expertos, sobre todo de la Sociedad de Oncología Quirúrgica, que habla del manejo de esta cirugía en cáncer durante la pandemia, para que lo puedan revisar y aborda todos estos tipos de cáncer, más que nada con respecto a las recomendaciones que da esta sociedad. También autores detallan un marco conceptual para priorizar los recursos tanto de radioterapia como de tratamiento sistémico durante la pandemia de COVID. Y esto es súper importante recalcarlo, porque también lo detallan los autores. A pesar de que es una estructura escalonada y determina las urgencias de mayor prioridad y todo lo que es cuidados paliativos como de menor prioridad, es súper importante que esto se vaya individualizando y el tratamiento sea individualizado para cada paciente. Esto se conversa con el equipo tratante y no seguirlo como de manera rígida, ¿ya? Es solamente una forma de priorizar que entregan estos autores los recursos tanto humanos como instrumentales en ese sentido. Entonces ya vimos algunas recomendaciones dadas por expertos y por la evidencia actual, pero también estamos en pañales, ¿ya? Entonces es súper importante seguir las nuevas recomendaciones según el contexto pandémico. Entonces, como esto todavía no ha acabado, es súper importante mantenerse súper actualizado. Siempre estar buscando la última evidencia con respecto al manejo de estos pacientes, a las recomendaciones que también entregan para que también los servicios puedan verse con mayor evidencia de poder realizar unas modificaciones y medidas dentro de sus servicios. Ahora, con respecto al rol kinésico en tiempos de pandemia, es súper importante que ya, habiendo evidencia, habiendo recomendaciones, el quehacer kinésico se vaya modificando y se vaya adaptando a estos tiempos de pandemia. Ya tenemos ahora varias guías clínicas, protocolos de procedimientos que nos van a ayudar a poder adaptarnos un poco y a ir viendo lo mejor para el cuidado y la atención de nuestros usuarios. Ya el Hospital Regional de Concepción empezó a implementar un plan de contingencia hospitalaria, y esto es lo que quería recalcar mucho por el quehacer kinésico. Nosotros podemos tener muchas guías de tratamiento, guías de prácticas clínicas, pero si nosotros no sabemos la adecuada educación de los elementos de protección personal, estamos fallando dentro de nuestro quehacer kinésico. Nosotros somos uno de los profesionales que más contacto tiene con los usuarios, y tanto sea paciente COVID y más aún un paciente COVID oncológico, debemos saber sí o sí, como de manera obligatoria, la colocación de elementos de protección personal, tanto para los procedimientos que se generan aerosoles
como aquellos que no generan aerosoles. Súper importante para el quehacer kinésico, y están las guías y recomendaciones. También existen manejo desde la fase aguda hospitalaria, en donde también recalcan la importancia de la movilización, del ejercicio terapéutico y programas de rehabilitación en la fase aguda hospitalaria, ¿ya? Aquí todo lo que significa y lo que se refiere a debilidad adquirida en UCI, nuestro colega Sebastián Fuentes lo va a detallar en una próxima charla, así que es misión del colega ahondar un poco más en el tema. Pero también quiero recalcar que en la misma guía también hace mención a cuándo y no, a cuándo actuar y cuándo no. Es súper relevante también para que se minimice la exposición de los profesionales ante el COVID y que también el recurso sea bien utilizado. ¿Ya? También la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria también entrega recomendaciones para el quehacer kinésico y también hace mención a cuándo sí y cuándo no actuar, y la importancia de una buena colocación de elementos de protección personal. También una guía de reuniones junto a muchas sociedades de kinesiología, tanto de medicina intensiva, kinesiología respiratoria, una sociedad argentina también, y esto también hace énfasis mucho a la importancia de la movilización precoz, donde puede prevenir complicaciones, mejorar el funcionamiento de nuestro paciente y prevenir la discapacidad. Es una intervención esencial para estos pacientes cuando termine la fase de inestabilidad clínica de los pacientes de la enfermedad. Ya vimos un poco de lo que fue la atención hospitalaria. Ahora la idea es mencionar qué se está haciendo en atención ambulatoria. Actualmente muchos servicios de atención ambulatoria están suspendidos, pero sí se están entregando opciones de generar estos policlínicos de choque para poder ver las prioridades en temas de rehabilitación. Al comienzo de la pandemia, el MinSal entregó un protocolo de funcionamiento de los servicios de rehabilitación, en los cuales determinaba población crítica y población no crítica. En este protocolo tenemos que la población no crítica, que no quiere decir que no sea población de riesgo, están los pacientes de inmunodeprimidos. Para estos pacientes se recomienda realizar controles vía remota, ¿ya? ¿Cómo realizarlos? Una población de riesgo que ya esté en tratamiento en rehabilitación debiese estar con indicaciones y pautas de ejercicio en su hogar y realizar controles vía telefónica o alguna u otra forma de telerehabilitación, pero que ya empiecen a ver este concepto un poco más habitual a la hora de poder ver a este tipo de pacientes. También la Confederación Mundial de Física entrega recomendaciones con respecto a esta restricción de la salud pública de la rehabilitación en contexto de pandemia. Menciona que estos servicios de rehabilitación tienen que adaptarse a un entorno de práctica cambiante, garantizar que se implementen medidas continuas de prevención y control de infecciones y además se deben realizar esfuerzos concertados para garantizar que nadie se pierda del sistema. Una difícil misión de los servicios de rehabilitación actual porque no todos los pacientes tienen actualizados sus datos en el sistema público, tanto de número de teléfono, dirección, entonces es súper importante que podamos ir viendo y haciendo un catastro de los pacientes que podamos ir contactando en esta oportunidad. También tenemos conceptos de rehabilitación oncológica que quiero que tengan muy claro que no es solamente una rehabilitación restaurativa que por lo general siempre se conoce. Es súper importante conocer los conceptos de prehabilitación y rehabilitación paliativa, que no es solamente abordar al paciente desde el mismo tratamiento, sino que desde el diagnóstico poder prevenir, impedir un deterioro mayor y a la rehabilitación paliativa poder acompañar a las familias en una dignificación de su vida y aliviar también los síntomas que tengan en esa oportunidad.
Medidas de contingencia que se han adoptado por el Servicio de Oncohematología Pediátrica del Hospital Guillermo Gran Benavente en atención hospitalizada son varias y basado obviamente en la evidencia actual, en donde por ejemplo, para hospitalizarse, el ingreso a la hospitalización se debe contar con un examen de COVID negativo y coordinado con la red para la toma de este examen. También el lavado de manos, importantísimo al ingreso y antes de retirarse del servicio. También se acotó el horario de visita del familiar autorizado de 11 a 15 horas y este familiar debe usar mascarilla al ingreso. También se facilita delantal y cubre calzado. Y las personas que ingresan al servicio, tanto profesionales como visitas, no pueden tener temperaturas mayores a 37.4, lo cual la medición de temperatura se va a realizar siempre al ingreso. Está prohibida la entrada de cualquier persona con síntomas respiratorios, tos, dificultad respiratoria y coriza. Y los chicos hospitalizados deben usar su mascarilla N95 para transitar al hospital, ya sea por exámenes o procedimientos. En atención abierta, para los procedimientos de quimioterapia ambulatoria, los menores deben trasladarse desde su domicilio a su hospital de tratamiento con mascarilla N95. De la misma forma, deben regresar y también transitar en las dependencias hospitalarias. Y los controles de seguimiento que no necesitan atención presencial se van a realizar por contacto, por contacto telefónico. Bueno, nosotros dentro del estamento de kinesiología infantil participamos y apoyamos al servicio de oncohematología pediátrica, el cual es uno de los 11 centros integrales de esta red oncológica pediátrica PINDA. Y el rol del kinesiólogo, nosotros tenemos dos atenciones diferidas, ya que nos apoyan el servicio más que nada, o sea, la unidad de kinesiología que está contratada por el servicio de pediatría para realizar las quimioterapias respiratorias, y nosotros nos encargamos de las quimioterapias motoras. Obviamente que por contexto COVID se ha visto esto modificado, ya que ambos unidades y estamentos estamos en modalidad de turno. Hemos visto obviamente que dentro de las priorizaciones de las atenciones hemos tratado de no perjudicar las atenciones tanto respiratorias y motoras, ya que es parte de nuestra priorización de pacientes. ¿Ya? También dentro de las precauciones y contraindicaciones que nosotros establecemos para poder atender a estos pacientitos, nosotros también tenemos que extremar medidas de precaución para poder ir viendo que estos pacientes no vayan a empeorar por un mal manejo del profesional en tema de colocación de elementos de protección personal. Siempre ver el contexto clínico del día, siempre conversar con el equipo de la situación actual del menor. Es súper importante que eso lo vayamos viendo con el equipo. Y nuestro objetivo de tratamiento siempre va a ser favorecer el mayor nivel de funcionalidad de nuestros usuarios pediátricos, independiente de que estemos en estado de pandemia. Ahora, los objetivos específicos obviamente que se van a ir modificando un poco con el contexto COVID y siempre enfatizar en la educación de la familia y el cuidador y en nuestros usuarios, con respecto al contexto COVID y a nuestro quehacer kinésico habitual. ¿Ya? También es súper relevante en esta etapa de pandemia apoyarnos mucho con el equipo de salud mental. Nosotros nos apoyamos mucho con la terapeuta ocupacional que trabaja con nosotros de ahí codo a codo en ese sentido, ya que lamentablemente en esta situación de pandemia se ha visto muy perjudicada la atención biopsicosocial. Siempre se ha hablado actualmente de que en tiempos de pandemia se ven los riesgos biomédicos y en ese sentido todo lo que venía extra para mejorar la calidad de atención en atención hospitalizada y en atención ambulatoria se ha perdido un poco porque hay prioridades en ese sentido más biomédicas
que de lo otro que habíamos trabajado tanto por conseguir también. Entonces es súper importante también recalcar que no por tiempos de pandemia se vaya a perder ese trabajo biopsicosocial en el cuidado y calidad de atención en nuestros menores. Actividades terapéuticas tenemos muchas, pero siempre tienen que estar adaptadas al contexto pandémico. Cantidad de recursos humanos, instrumentales, indicadores de atención, necesidades del paciente y su familia, entre otros. Y para ello, tenemos que también hay guías que nos van a ayudar a enfrentar los cambios que se vienen para poder conversarlo con los niños. Por ejemplo, UNICEF entrega una guía para enfrentar los cambios por tema de pandemia. También acá el Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de la Niñez también entregan guías, por ejemplo, a cómo orientar a los niños por aislamiento del cuidador por COVID, plan de acción de cuidado a los niños en caso de que el cuidador esté contagiado y también manejos en situación de duelo. Súper relevante de que sí hay material para poder trabajar estos temas con los niños. El Plan Nacional del Cáncer que se presentó en 2018 también presentó líneas estratégicas que eran maravillosas. Y obviamente que por el tema de estar viviendo en un contexto de pandemia, se van a ver obviamente afectadas por la redistribución de recursos, de todo lo que venga para poder tratar esta nueva enfermedad. Nosotros acá tenemos un cuadro en donde muestra que la rehabilitación siempre tiene que empezar desde el diagnóstico y no por tiempos de pandemia no puede dejar de ser así, ¿ya? Entonces, esto tiene que, dentro de lo posible y dentro de los recursos que se tengan, siempre tratar de seguir con esta misma línea. Y dentro de los recursos que tenemos, ya empezó a salir la telemedicina como una forma de poder realizar esta continuidad de atención y sobre todo en los pacientes oncológicos. Es por ello que yo les traigo a la palestra también esta nueva, ni siquiera es nueva modalidad, es una modalidad que se estaba trabajando mucho y que por contexto COVID se ha potenciado aún más para que todos los profesionales de la salud podamos empezar a ocuparla como una buena herramienta. Actualmente la teleoncología se ve como una necesidad en tiempos de pandemia. Los autores dicen que son una excelente herramienta para el seguimiento a largo plazo de los pacientes, especialmente a aquellos en áreas remotas, y tiene un gran potencial para ayudar a pacientes con cáncer durante COVID y en el futuro. Debe ser una herramienta que no solamente se ocupe en tiempos de pandemia, sino que también aprovecharla para otros casos. ¿Qué dice la evidencia con respecto a la teleoncología? Tenemos que se ha generado un gran interés en telesalud y este interés aumentó a medida que aumentaron los números de casos de COVID. Y se pudo señalar que reduce el riesgo de una infección por COVID potencialmente mortal en pacientes con cáncer. La evidencia dice que la mejor plataforma de utilización es la videollamada, en las cuales la ventaja es de que es de bajo costo y una amplia disponibilidad, pero las desventajas se dan más que nada por las barreras tecnológicas que tengan los usuarios y los profesionales que la ocupan. Hay una resolución limitada de las imágenes y los participantes pueden no verse por estas barreras tecnológicas, por una mala calidad de internet, entre otros. La Confederación Mundial de Terapia Física también habla de telesalud, en donde dicen que es una forma viable y efectiva de prestación de servicios actualmente para el momento de distanciamiento social, pero tampoco debe verse como un reemplazo para la futura realización cara a cara y no es una opción viable para todos. Por eso es súper importante realizar encuestas de recursos digitales a nuestros usuarios, ver qué habilidades tecnológicas tienen actualmente y ver qué plataforma es la mejor para poder interactuar con ellos. Y dice que es una opción que abre una gama de futuros modelos de prestación de rehabilitación. Entonces es una buena herramienta para poder ocuparla más ahora y más adelante. Guías de buenas prácticas existen
y también el Colegio de Kinesiólogos ha aportado un montón en poder realizar esta guía práctica de telerehabilitación para kinesiólogos, en la cual puede generar un primer alcance con respecto a la utilización de esta herramienta tecnológica para los próximos controles que se puedan venir también para esta población, como para la que se enfrente con COVID o sin COVID. Y para finalizar, más que nada, tips, comentarios que quiero que se lleven para la casa. Actualmente la evidencia muestra que hay una baja prevalencia en la coexistencia entre cáncer y COVID, pero eso no significa que debemos bajar los brazos y no preocuparnos de esta población. Como bien decía en el enunciado de la presentación, preocuparnos o ocuparnos. En este caso hay que ocuparse porque es algo que ya se está evidenciando y tenemos que generar recomendaciones y buenas prácticas con respecto a este tipo de población. ¿Es un desafío generacional? Sí, para todo el equipo de salud, ya que necesita un grado de adaptación en la cual podamos relacionarnos con los demás profesionales de salud, poder hacer buenas relaciones y trabajar en equipo para que esto pueda ser en beneficio a nuestros usuarios. ¿Ya? No está todo dicho en lo que con respecto a rehabilitación COVID y cáncer, es algo que se tiene que ir trabajando a medida que vaya pasando el estadio de pandemia. Enfatizar la investigación y la atención de pacientes oncológicos y su terapia, poder darle mayor calidad metodológica a los estudios y así poder sacar desde la mejor evidencia, las mejores recomendaciones y guías de práctica clínica. Según la experiencia clínica y la realidad de rehabilitación, también se están empezando a generar cuestionamientos. ¿Cuándo debo atender y cuándo no? Eso es súper relevante para el quehacer kinésico y optimizar los recursos, sobre todo ahora que son tan demandados. Y aprender de esta nueva forma de atención clínica y siempre ver estas opciones de este tiempo de crisis como una oportunidad de aprendizaje. Sacar lo bueno dentro del estadio que tenemos de crisis, ¿ya? Así que esos son los mensajes que le quiero dejar en esta presentación y terminar más o menos con este hashtag que dice que el cáncer no está en cuarentena. Es súper relevante no dejar de atender a estos pacientes con respecto al estadio pandémico. Es algo que debemos seguir luchando más que nada para que se sigan haciendo recursos, tanto humanos como de todo lo que respecta a la atención de pacientes oncológicos, que todos los servicios estén involucrados para poder desarrollar una mejor atención a la población oncológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por tu charla. Todo muy claro. Tenemos algunas preguntas en el chat, las voy a leer. Felipe Fontealba pregunta, yo tengo una consulta, si han tenido casos de pacientes oncológicos contagiados con COVID-19 y si fue así, ¿cómo fue el procedimiento? Gracias por la charla, estuvo muy interesante. Está así. Actualmente se encuentra dentro de las asistentes a la charla la jefa del servicio de oncohematología pediátrica, que es la doctora Paola Olate, a quien le doy un fuerte abrazo ya que no nos hemos podido ver por el tema de turnos y todo. Y más que nada quizás ella pueda comentar un poco de la realidad del servicio y un poco comentar de los casos que ha habido también de la red oncológica Pinta y también de los casos oficiales. Así que, doctora. Hola a todos. Primero, Dani, felicitarte, una excelente charla, muy clara. Me encantaron, de hecho, la foto final con la que terminaste, creo que refleja un poco nuestra realidad. La verdad es que pandemia o no pandemia, la casuística del cáncer no ha parado. Hemos tenido muchos niños nuevos en estas últimas semanas, así es que estamos un poco lejos de poder decir que
tenemos que seguir quedándonos en la casa porque tenemos que seguir funcionando normalmente por los chicos. Hemos tenido nosotros como Centro Pinda 2 pacientes positivos. La primera fue una paciente que se encontraba en el servicio hospitalizada y que generó mucha angustia, mucho caos, mucho revuelo social. Una paciente que había estado sintomática, no grave, pero sintomática. Como ustedes saben, los síntomas también son bastante inespecíficos, así que en un comienzo se interpretaron como de su patología de base. De todas maneras se les realizó un COVID, pero había salido negativo, y en el contexto de un traslado, porque era una paciente que se iba a su ciudad natal, se tomó un nuevo COVID que salió positivo. La verdad es que eso generó gran conmoción. La paciente se aisló. Aquí en el hospital regional, como la gran mayoría de las personas saben, todos los pacientes COVID positivos están en el traumatológico, por lo tanto esta paciente fue ingresada con su madre en una sala de aislamiento. Los pacientes que estaban en la sala con la paciente se hizo una cohorte y entraron en cuarentena. Y se testeó, la verdad, que a todos los niños y sus padres que estuvieron en el periodo de contagio, y se testeó también a todo el personal. Eso fue un poco lo que se hizo. Y el segundo paciente que tuvimos, tal como dijo Dani, nosotros estamos desde hace ya un par de semanas y con apoyo de mucha gente, la verdad, testeando los pacientes antes de ingresar a la unidad. Por lo tanto, todos los pacientes previos a su quimioterapia que ingresan al centro de ambulatorio que tenemos, y obviamente antes de hospitalizarse por cualquier motivo, debe tener un COVID negativo para su ingreso. Así es que fue en ese contexto en que otro chico salió positivo, estando totalmente asintomático. Se hospitalizó para observación de su evolución, porque como bien Dani dijo, no hay mucha evidencia, no hay tantos pacientes, y por lo tanto no sabemos bien cómo va a evolucionar. Gracias a Dios este niño anduvo muy bien y se fue a completar cuarentena a su domicilio. Así es que aprovechar también de mencionar que si bien no hay tantos casos, han ido aumentando desde que comenzó la pandemia. Lo que no ha habido probablemente es un buen registro de estos pacientes. Nosotros en la red Pinda tenemos noticias de todos los pacientes que han ido saliendo positivos, y la verdad es que probablemente esto no se registra o no quedan los registros ministeriales como para poder ver el detalle como de paciente oncológico con COVID. Pero la verdad es que cada vez han ido en aumento. Hasta la fecha solo ha habido un paciente fallecido, que es un paciente trasplantado que no tenía exactamente un cáncer, sino que una inmunodeficiencia, pero que quedó como del grupo de cáncer por el hecho de haber estado trasplantado. Todo el resto de los pacientes han evolucionado de buena forma, algunos con más complicaciones, algunos requirieron ventilación, pero la gran mayoría son pacientes que estuvieron con muy pocos síntomas y que evolucionaron bastante bien. Así que eso es lo que yo podría contar. Y lo de la telemedicina, efectivamente, yo creo que es lo que se viene y así va a tener que durar, tanto la parte kinésica, terapéutico ocupacional. Hay que dar las gracias que ustedes siguen aquí estando presentes, como siempre lo han hecho, lo cual es una ayuda muy grande para nosotros. Así que también participa la fisiatra y vienen a ver los casos que son realmente necesarios. La telemedicina también, como tú dijiste, tiene todas estas dificultades técnicas. Sobre todo tenemos este gran problema de la conexión. El internet dentro del hospital no es muy bueno, por lo tanto eso nos limita un poco para que por lo menos los pacientes hospitalizados pudieran tener esta opción. Eso, antes que siga hablando. Muchas gracias, Paola y Dani, por entrarnos esa información importantísima, también saber en qué condición actual se encuentra la unidad. Y tenemos otra pregunta de María Antonia, que dice, ¿se han resignado kinesiólogos del área oncológica a zona COVID? Ya, actualmente, por lo menos del área pediátrica, el estamento de kinesiología infantil se ha mantenido sus funciones. Más que nada, ya que hay una gran población pediátrica que está en stand-by, por así decirlo, también del área ambulatoria, que no ha podido recibir sus controles de manera completa. Sí hemos realizado controles de llamados telefónicos, pero hasta el momento no ha habido la necesidad de resignar a los kinesiólogos del estamento de kinesiología infantil hacia adultos.
sí el estamento de kinesiología de adultos ha requerido personal para sus funciones, ya que se han habilitado cuartos turnos adicionales para las salas de medicina y cuartos turnos modificados también para el apoyo también de las unidades de paciente crítico. Es súper importante que también en ese sentido sí ha habido necesidad y están generando también nuevas listas de reemplazos, ya que por estos brotes lamentables que se han generado, también obedece que también los profesionales tienen que seguir tiempos de cuarentena preventiva, a la espera también de los resultados del examen de COVID, y eso también demanda también un pool de reemplazo que también es súper necesario. Entonces, en ese sentido, la unidad de reclutamiento también está necesitando también que los profesionales kinesiólogos que también estén disponibles y todo puedan ir a dejar su documentación necesaria para poder generar este pool de reemplazo necesario también para el servicio. Eso. Y la última duda, ¿cómo lo están tratando ustedes como equipo desde el punto de vista más personal? Si están recibiendo capacitaciones con psicólogo o cualquier otro tipo de capacitación más destinada al área, si nos pudieran contar un poco sobre eso. Sí, bueno, el hospital regional, en realidad, todo lo que es la unidad de salud personal, está bastante preocupado por esta área de los funcionarios del hospital. Antes de esta charla, yo ya estaba participando en una charla que está organizando la unidad de salud personal, que es un ciclo de charlas, por ejemplo, que habla nutricionista, psicólogo, profesor de educación física, que están hablando de las temáticas importantes con respecto al tiempo de pandemia. El lunes fue una charla de la sobrealimentación por los estados de estrés. Ayer se manejó la temática de manejo de estrés y ansiedad en adultos. Hoy día los beneficios del ejercicio físico en tiempos de pandemia. Y así por lo menos se han hecho estos ciclos de charla para los funcionarios del hospital. También está habilitada la opción de que cualquier funcionario que requiera alguna consulta con psicólogo, está la opción de poder generar una consulta vía correo electrónico y así se pueda generar el control. Pero por lo menos hay opciones de poder ver esa parte de salud mental en los funcionarios. Eso. Y capacitaciones, obviamente nosotros en el área del estamento de kinesiólogo, en realidad, webinar han habido muchísimos de todas las facultades de medicina, sociedades, entonces eso también nos permite también mantenernos bastante actualizados con respecto al tiempo de pandemia. Y es súper relevante también de que la calidad de atención nunca se pierda, por eso es súper importante el hecho de estar manteniéndose siempre actualizado con respecto a todo lo que vaya saliendo a COVID, y también no dejar tampoco de ir realizando el quehacer que, si se puede, obviamente por el tema de los recursos, seguir potenciando, en este caso nosotros, a la rehabilitación infantil. O sea, el trabajo en equipo que nosotros hacemos en rehabilitación infantil, desde la médico-fisiatra, kinesiólogo, terapeuta, en apoyo también en oncología infantil con terapia ocupacional desde salud mental, del Chile Crece, nutricionista de oncología que apoya también a la unidad. Tratamos de hacer un trabajo bien importante para que la rehabilitación infantil siga su curso independiente de los tiempos de pandemia. Muchas gracias. Gracias a todos también los que se conectaron, estuvieron atentos a la charla. Muchas gracias, Dani, también por colaborar nuevamente en nuestra sociedad científica. Así que dejar los invitados también para las dos últimas charlas que nos quedan el día viernes y el martes de la próxima semana. Así que estén atentos a nuestras redes sociales, que ahí estaremos compartiendo más información. Y felicitaciones, Dani, por tu charla, muy clara, importante igual. Así que muchas gracias a todos por conectarse también. No, gracias a usted, y qué bueno que sigan haciendo esta instancia educativa, así que los felicito mucho. Sé que no es un buen tiempo en este minuto de ser estudiante de universidad por tema de que está todo suspendido, y que venga de ustedes la generación de esta instancia, de verdad que se les aplaude mucho. Así que sigan así nomás, chicos, y nada, a todo lo que se pueda apoyar desde la profesión y todo lo que necesiten. Así que eso. Gracias. Nos estamos viendo entonces. Chao. Chao, chao.